Un saludo muy especial a todas las mujeres que nos acompañan en este espacio, Mujeres Empoderadas con Saidi Mora. Hoy vamos a ver parte 3 del poder de la esperanza, porque el poder de la esperanza es propio de una mujer empoderada en las manos de Dios. Y para ello necesitamos hacer énfasis en dos puntos importantes, continuación de los 3 anteriores. El cuarto punto, la esperanza nunca muere cuando es Cristo nuestra esperanza. El poder de la esperanza, cuando está solamente en Cristo, nunca muere, porque Cristo es omnisciente, omnipresente, omnipotente y todo lo puedo. Y en Él todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. La esperanza puesta en Dios no admite nunca derrota, porque la esperanza puesta en Cristo nos lleva a materializar esos sueños que hemos venido hablando, esos sueños que quedaron en el pasado, que quedaron quizás abortados, escondidos, de los cuales hasta hemos olvidado, pero que Dios hoy quiere que vuelvan a nacer en nuestro corazón, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Los grandes sueños de ustedes y los míos siempre van a exigir un gran sacrificio. Los grandes sueños requieren que tengamos la fe, pero ¿cuál fe? La fe de los milagros, esa fe de la cual hemos venido hablando, la fe de la cual hoy esta familia camina hacia esa fe de los milagros. Por eso nuestra oración debe ser una oración en gratitud a Dios, con la fe de los milagros, aun cuando no ha llovido, aun cuando no hayamos visto la siembra, creyendo que al tiempo de Dios ya va a llover, pero creyendo que ya llovió. Ciertas cosas tardarán más tiempo en nacer que otras quizás. Entre más grande es la bendición que Dios nos quiere dar a ustedes y a mí, más grande y largo quizás va a ser el tiempo de espera, porque para cada mujer hay un proceso, como hablábamos en las estaciones climáticas, y en todos los procesos o en todas las estaciones Dios tiene algo especial para cada una de nosotras. Dios nos tiene escuchando este mensaje el día de hoy, tal vez porque hemos estado cavando o hemos estado sembrando, hemos estado arando la tierra, hemos estado segando la tierra, echándole agua, cultivando, pero no hemos visto la cosecha. Pero debemos de tener presente que ya llovió sobre esta familia y que sobre el tiempo de Dios usted va a tener la respuesta a esos sueños, a esa esperanza perdida y a ese milagro. Pero Dios quiere alentarnos porque Él solamente está tomando tiempo. Y tomando tiempo no significa que no va a suceder, que no va a llegar ese sueño, que no se va a materializar porque ya llovió. Pero si ponemos nuestra semilla, pensemos por un instante, mujeres, en el suelo y la lluvia viene mañana, que hoy pusimos la semilla, mañana, ¿qué va a pasar? ¿Ustedes qué creen? Pues obvio, no vamos a recoger nada porque quizás esa agua va a inundar tanto la semilla que no va a permitir recoger la cosecha. Y Dios no tendrá nada para bendecir nuestras vidas. Si ustedes y yo no sembramos, no vamos a recoger nada. Necesitamos sembrar en todas las áreas de nuestra vida, pero quizás en este momento usted está pasando por una situación específica en su matrimonio, en la vida de sus hijos, en su situación financiera, en su trabajo, en su ministerio, en su salud, en su vientre, en su condición de soltera, en su condición de mujer, cualquiera que sea la necesidad, su área económica, laboral. Usted ahí es donde debe sembrar, ahí es donde usted debe poner la semilla, ahí es donde la debe cegar, donde debe arar la tierra, donde debe tener la certeza absoluta que Dios va a responder. Por eso debemos de tomar la decisión de sembrar en todas las áreas de nuestra vida y poder decirle a Dios, estamos sembrando, Señor, en mi matrimonio, estamos sembrando en mis hijos, estamos sembrando en la obra de Dios, sembrando de mi dinero y de mi prosperidad financiera en la obra de Dios. Estamos sembrando en nuestras vidas, sembrando en mi paz, en mi trabajo, en mi salud, en mi familia. Estamos sembrando, Señor, la paz de Israel, porque nosotros, esta familia, tenemos la visión de Israel y amamos Israel. Y todos nos unimos en oración a Dios por la paz de Israel. Estamos sembrando en el Monte de la Alabanza. Tenemos un monte maravilloso en el Centro de Convenciones El Redil. Vamos a sembrar. Es el tiempo de mirar al Altísimo. ¿En dónde? En ese Monte de la Alabanza. Es el tiempo de sembrar en el Monte de la Alabanza, de motivarnos, de decir, voy a ir al Redil, voy a asistir a los congresos de mujeres empoderadas, de varones, de profesionales, de MJC,
de alfa y omega, de todas las áreas, de parejas, en todas las áreas, porque necesito formar, necesito crecer en cada una de estas áreas. Estamos sembrando en esa familia espiritual y debemos de sembrar en varias áreas de nuestra vida para recoger grandemente la cosecha. Para los solteros o las solteras que han perdido la esperanza de hallar un varón, de hallar una mujer de Dios, quiero decirles, no se casen. Y en eso quiero ser enfática con aquellos solteros y solteras que me escuchan. Muchas veces líderes que, mire, yo oro y oro y no pasa nada. Quizás no pasa nada porque Dios le está guardando de algo. O quizás sí es la persona. Pero lo único que les voy a decir es que no se casen con una persona si aún no están preparados para asumir un compromiso delante de Dios. Esos hombres que le dicen a su prometida, te amo, te adoro, te doy el anillo de matrimonio, vamos a vivir con mi mamá. Es mejor que no se casen porque van a sufrir. Y no lo digo necesariamente por su mamá o por su suegra, como lo quiera llamar usted. Lo digo porque no están preparados para asumir una responsabilidad dentro del matrimonio. Aún no tienen la cosecha para asumir un compromiso del matrimonio. Aún no tienen cómo sostener un hogar. No están preparados para asumir una responsabilidad. Y debemos estar preparados para asumir las responsabilidades en nuestra vida. Pero también para aquellas solteras o solteros que aún sueñan con encontrar ese varón o esa mujer de Dios en sus vidas, deben de tener la esperanza en Cristo y será Él quien cumpla sus promesas. No pierda la esperanza, simplemente les estoy poniendo un ejemplo, que cuando un hombre o una mujer no está preparada es mejor que no se casen porque va a sufrir. Pero aquellas solteras, aquellos solteros que a mí me fascina ministrar sobre sus vidas, dígale a Dios, si usted perdió esa esperanza, porque han pasado días, meses, años, décadas, o porque usted cree que ya no tiene la edad adecuada de acuerdo a sus parámetros, a sus limitaciones mentales. Dígale, Señor, hoy me despojo de esas limitaciones mentales. Hoy quiero volver a soñar, a tener en mi corazón ese anhelo, ese sueño de tener un varón, una mujer de Dios, y tú me lo vas a dar. Y crea, porque ese es el poder de la esperanza, hoy le estoy diciendo. Y cualquier sueño que haya sido perdido es el momento, porque la lluvia llegó sobre esta familia. Cualquier esperanza que hayamos perdido es el momento de recobrarla. Y cualquier milagro de los cuales esperábamos de Dios y quizás ya hasta se nos olvidó, es el momento de recibirlo. Veamos el quinto punto para entender el poder de la esperanza en una mujer definitivamente hija de Dios. Una mujer empoderada es una mujer de esperanza. ¿Qué quiere decir eso? Una mujer de esperanza comprende en cada etapa o circunstancia de su vida es fundamental escuchar solamente la voz de Dios. Es escuchar los planes, las promesas que Dios le ha dado. Una mujer empoderada es una mujer de esperanza y su esperanza solamente está en Cristo. Hay muchas personas que conozco y hoy están sufriendo. Son aquellas personas que quisieron cosechar antes que la lluvia viniera. No puedes cosechar antes que la lluvia llegue. Debemos de tener una visión del enfoque, dónde vamos a llegar. Debemos saber a dónde vamos a llegar, qué anhelamos, cuáles son nuestros sueños, cuál es esa esperanza, cuál es ese milagro. Pero si usted ni sabe para dónde va, cómo va a pensar o cómo va a pretender que ese sueño realmente se materialice en su vida. Así como lo tuvo José. Dios le dio una visión clara, específica a José. Independiente que sus hermanos le vendieron, independiente que él con su alegría en su corazón le contó a sus hermanos. Pero ¿qué pasó? Se llenaron de envidia, de codicia, rencor, de muchos sentimientos negativos, como le ha pasado quizás a usted o como me ha pasado a mí con mi propia sangre. Porque fueron sus hermanos los que le vendieron en esclavitud. Pero el día de hoy quiero decirles a todas las que me están escuchando que le debemos de pedir a Dios, Dios, dame una visión para mi vida, una visión para mi hijo, para mi hija, para mi matrimonio. Dame una visión para mi salud, para mi ministerio, para mis finanzas, para mi trabajo, para mis estudios, para mi ministerio. Dame una visión de amar a Israel, de orar por la paz de Israel, de una visión de amar por el monte de la alabanza, de subir a los congresos, de ministrarme en el monte de la alabanza. Una visión de mirar al Altísimo, teniendo claro que es la visión del 2024. Una visión para saldar mis deudas, para no vivir en escasez, en mendicidad. Una visión de mi familia, una visión de mi esposo, de mi esposa, de aquellos que aún no han tenido hijos, Señor, una visión para esos hijos que van a venir. Entre muchas otras visiones para sembrar y recoger de la mano solamente de Dios. Y yo le digo acá muy claro, nosotras somos 3 hijas, de los mismos padres, de la misma madre, de la misma fe, la misma educación, las mismas reglas, los mismos límites. Y yo fui
quien Dios escogió para predicar la palabra y servirle. Fui yo a la que Dios me hizo partícipe de un legado espiritual a través de la vida de mi esposo. Pero en mi experiencia personal no dejo de sembrar semillas de amor en mi sangre, independiente que no hayan sido consecuentes con mi siembra. El problema es de cada una de las personas, si quiere recibirla o no. Y a usted también le puede pasar, porque quizás hemos vivido desilusión, decepción y traición de nuestra propia sangre. Pero el problema no es nuestro, el problema es de cada uno, porque el trato será de cada uno. Y no se detenga ante eso. Personalmente quiero contarles una experiencia con mi sobrino Germán David. Cuando él llegó a Bogotá a estudiar, por supuesto, Derecho, una de las exigencias que yo le dije de manera muy clara y contundente fue la siguiente: Germán, tienes que asistir a las reuniones de esta familia espiritual y además hacer los cursos de formación. Quizás al inicio lo tenía que hacer como una obligación, como una exigencia de mi parte, y no le agradaba. Pero un día me pidió una cita personal y me dijo: tía, te voy a dar muchas gracias porque Dios me ha transformado a partir de que yo llegué a Bogotá y he sido formado en esta familia. Tu exigencia fue dedicar parte de mi tiempo a conocer de Dios y a estudiar su palabra. Quiero decirte que a través de esa familia espiritual mi vida cambió y soy otro hombre, y no es una exigencia, es parte de mi realización como hombre. Y eso fue motivo de mucha alegría. Hoy me dijo: me han nombrado el coordinador del MJC del Ministerio Pablo. Y estaba muy feliz cuando me contó ese testimonio, saber que esa semilla que yo sembré en él me generó también mucha felicidad, porque yo la sembré en mi sobrino. Aún no sabía si esa semilla iba a dar fruto o no. En muchos otros he sembrado y nunca me ha dado fruto. Pero a través de la vida de Germán David, quiero ejemplarizar que no importa si da o no da fruto. La palabra de Dios nunca regresa vacía. Algo tiene que quedar en el corazón de esa persona. A través de mi vida y la familia, pues por supuesto, seguimos aportando, tenemos que aportar. Esta familia espiritual seguimos aportando. ¿A qué? A la gran comisión, porque está en nuestro ADN. Debemos aportar a Colombia, a una sociedad, a las naciones del mundo. Estamos aportando para tener mejores personas gracias a la verdad de Dios. Quizás muchos de mi familia no quieren conocer de Dios. No sé si es su caso. También a usted le puede pasar que en su familia no quieren conocer de Dios. Y no les interesa ni siquiera su testimonio y tampoco el mío. Pero con una sola persona en mi familia que decida creer a Dios ha valido la pena. Mi sacrificio, mi esfuerzo, mi llamado y mi legado. Dios nos usa a cada una de nosotras para ser el puente o para ser el instrumento de amor para conocer a Dios. Asimismo como yo fui el puente en la vida de mi sobrino Germán David. Ustedes también pueden ser el puente de bendición en la vida de su familia y de muchas personas. Es motivo de alegría ver cómo esa semilla florece, cómo esa semilla que usted la puso ahí, la regó, le echó agua, aró la tierra. Seguramente usted esperaba que floreciera muy pronto. Se tardó, pero floreció. Noé esperó 100 años para ver la cosecha. José, 13 años en esclavitud, vendido por sus hermanos, y llegó. Yo también he esperado, usted también ha esperado. Quizás en la vida de muchas personas hemos sembrado y no veremos la cosecha porque no les interesa. Sin embargo, usted tiene que tener la certeza que ya llovió sobre su vida. Y no perdamos la fe, porque la semilla está sembrada, porque ya llovió sobre esta familia espiritual y sobre su vida. Y vamos a ver esa semilla florecer un día y prontamente. Les quiero decir a cada una de nosotras que quizás tenemos un hijo o una hija apartada de Dios, que ya llovió. No perdamos la fe, porque una mujer empoderada en las manos de Dios es una mujer de esperanza en las promesas, porque ya llovió. Para aquellos que quizás no han visto respuesta en su matrimonio, ya llovió. Aquellos que no han visto respuesta en sus familias, ya llovió. En su área financiera, en su salud, seguramente en su vientre infértil, en su condición de soltera, en sus finanzas, en sus empresas, en sus trabajos, ya llovió. O quizás aquellas personas que nada le fluye en sus vidas y que definitivamente no tienen esperanza. Quiero decirle que ya llovió. No se preocupe, porque la lluvia llegó sobre su vida. Y debemos de preocuparnos solamente por sembrar esa semilla de amor, por arar la tierra, por sembrarla, por echarle agua. Tenemos que preocuparnos de ser siempre fieles a Dios. Debemos de ocuparnos en lo que Dios siempre nos ha pedido. Ser mujeres de esperanza, entender el poder de la esperanza. Mujeres empoderadas en las manos con la fe de los milagros. ¿Las manos de quién? De Dios. Porque la lluvia hace parte de la voluntad de Dios, porque ya llovió. Ustedes y yo debemos de sembrar esa semilla, porque todo lo que el hombre sembrare, lo recogerá. Toda nuestra siembra va a cosechar en sobreabundancia, porque la lluvia ya llegó. El tiempo es de Dios,
pero la bendición de Dios llegará pronto. No perdamos la fe. ¿Pero cuál fe? La fe de los milagros. Esa fe donde no nos vamos a quedar en esa oración fatalista, llena de frustración y como esa gotera, 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 sino decirle, Señor, gracias por mi familia, gracias por el milagro, gracias por mi trabajo, gracias por mi ministerio, gracias por mi salud, estirando la fe hacia la fe de los milagros, porque esta familia camina a pasos agigantados hacia la fe de los milagros. Y recordemos lo que hemos venido hablando, el poder de la esperanza. Está solamente en Dios y en sus promesas. Dios quiere bendecir nuestras vidas. Pero las costumbres del pasado, nuestros sometimientos, nuestras limitaciones mentales, nuestros esquemas y el no actuar por fe nos detienen el cumplimiento de las promesas de Dios. Por eso debemos desaprender para volver a aprender. Es más fácil aprender que desaprender, pero es el momento. Usted tiene que preguntarle a Dios, Dios, ¿dónde está mi limitación? ¿Será que yo estoy limitando la bendición de Dios en mi vida? ¿Será que cuando ya llegue la lluvia sobre mi vida, aún hay limitantes para que esa bendición llegue en sobreabundancia? La pregunta se la debe hacer cada uno y responderse. La lluvia llegará a nuestras vidas en sobreabundancia, pero cuando el terreno no está listo y mucho menos hemos sembrado, no va a llegar nada. Por más que usted le pida a Dios, no importa cuándo y cuándo va a llover. No importa cuánta bendición caiga sobre nuestras vidas. Si no hacemos lo que nos corresponde, no veremos ninguna cosecha. ¿Y qué es lo que nos corresponde? Obedecer a Dios. Obedecer instrucciones de nuestra autoridad espiritual. ¿Qué debemos hacer? Mirar al Altísimo, de acuerdo a la visión del 2024 que nos ha compartido mi esposo. Eso es lo que tenemos que hacer. Mirar al Altísimo, ser mujeres de esperanza, ser mujeres que entendamos el poder de la esperanza, ser mujeres empoderadas en las manos de Dios, mirando al Altísimo, ser mujeres que volvamos a soñar en grande, ser mujeres que materialicemos esos sueños, que no se queden en sueños, ser mujeres que volvamos a recobrar la esperanza, que volvamos a ver los milagros y ser mujeres de bendición en la vida de otros. Para ser mujeres empoderadas debemos de comprender que nuestro poder está solamente ¿dónde? En la esperanza puesta en Dios. La situación que podemos estar atravesando quizás en este momento en nuestras vidas, pues puede ser muy adversa, puede ser muy difícil, puede ser una crisis demasiado, casi que imposible, pero siempre debemos de tener la esperanza en las promesas dadas por Dios. Tenemos que preguntarnos, ¿dónde queremos que nuestra vida mejore? Pregúntese ahí donde usted se encuentra, como usted está sentado, parado, en su oficina, pregúntese, ¿dónde quiero que mi vida mejore? En mi matrimonio, en mi ministerio, en mis finanzas, en mi trabajo, no lo sé, pero usted sí lo sabe. Y antes de respondernos, pongámonos un ejemplo muy básico. Un restaurante, yo creo que ya les he puesto ese ejemplo. Si queremos que el restaurante sea exitoso, que la cocina, o sea, mejor dicho, que sea divino, que la comida sea deliciosa, que vayan muchas personas, que se hable súper bien del restaurante, ¿qué tiene que pasar? La cocina tiene que funcionar muy bien, porque el éxito de un restaurante está en la cocina, en la manera como preparan los alimentos, en todo lo que van, el servicio que van a prestar. Porque el restaurante puede ser muy lindo, pero si una cocina no funciona como debe ser, pues la comida no va a ser agradable y la gente va a dejar de ir. La cocina debe tener unos estándares muy altos de calidad. Y no podemos pretender que un restaurante funcione bien si la cocina es un desastre, si la cocina no funciona, es decir, la parte de atrás del restaurante. Cuando llegamos a un restaurante, miramos el restaurante divino, la foto, a mí me fascina tomar fotos del sitio, pero no sabemos cómo es la cocina. Si la cocina funciona, el servicio va a funcionar. Pero si la cocina no funciona, no va a pasar nada. ¿Y qué es la cocina? La parte de atrás. ¿Qué hay en nuestra vida? ¿Qué hay atrás de nosotros? ¿Qué hay ahí en lo profundo de nuestro corazón? Y preguntémonos de nuevo, ¿qué área de nuestra vida queremos cambiar? Ahí es donde debemos pedirle a Dios que nos ayude a cambiar. En esa área es donde tenemos que sembrar la buena semilla, porque podemos aparentar que todo está bien en nuestras vidas, pero en verdad en nuestro corazón hay muchas cosas aún por sanar. Hay heridas que no han sanado, hay un corazón que aún sangra. Pasa lo mismo que en el restaurante. Puede estar hermoso, puede estar divino, la decoración espectacular, pero si la cocina no funciona, no va a pasar nada. ¿Y cómo está tu corazón, mujer? ¿Qué hay? O sea, porque yo me puedo ver hermosa por una blusa, por un maquillaje, por mi pelo, por muchos accesorios que las mujeres usamos, pero ¿qué hay en mi corazón? Muchas veces no tenemos la paciencia para ver la cosecha de Dios, no sabemos esperar. Y es uno de los puntos que hemos hecho énfasis. Esperar hace parte para ver el milagro. Es importante, porque tenemos que esperar, porque Dios tiene preparado para ustedes y para mí grandes cosas. Queremos todo ahora, queremos todo ya,
queremos todo a nuestro estilo, queremos todo a nuestra manera. Es por eso que queremos como el horno microondas, que ponemos 2 minutos, 1 minuto y ya funcionó. Y así no funciona Dios. Dios no es un horno microondas. En la palabra de Dios podemos pensar que Dios habla con una sociedad agrícola. A mí me llama mucho la atención, que entiende que después de que sembremos la semilla, la vamos a recoger. Y arar la tierra toma tiempo. Y Él nos habla de arar la tierra, de cegarla, de echarle agua, de recogerla, de cuidarla, de fertilizar la tierra. Todo eso toma tiempo. Sembrarla toma tiempo. Regar la tierra toma tiempo. Cuidar la tierra toma tiempo. Sembrar cosas en nuestra vida también toma tiempo. Crecer toma tiempo. Tomar decisiones toma tiempo. Por eso es importante esperar en las promesas de Dios, porque nos cuesta. Y para ello debemos de comprender el poder de la esperanza. Esta familia espiritual tomó tiempo y mucho tiempo, tomó dedicación, tomó esfuerzos, disciplina de nuestros fundadores, una decisión, una renuncia, así como usted también renunció a muchas cosas. Esta familia tomó lágrimas, tuvo aciertos, desaciertos, señalamientos, escándalos, persecución, cargar con las vergüenzas de otros, con los resentimientos, con los odios, entre muchos sentimientos negativos. Lo que hoy ustedes ven a través de mi vida, Dios lo empezó desde el vientre de mi madre. Y antes de Saidi Mora estar en el vientre de mi madre, Dios ya tenía planes especiales y específicos para mi vida y no me cabe la menor duda, porque siempre hago énfasis que Jimmy fue el instrumento de Dios para que yo hoy le sirviera. Quizás no iba a funcionar otro instrumento, en mi vida por lo menos no iba a funcionar, pero Dios conocía mi corazón y sabía que el único instrumento o la única cuerda de amor era la vida de mi esposo, para ser yo partícipe de este legado. Y nuestro trabajo es sembrar semilla, donde queremos ver la cosecha. ¿Dónde quiere ver la cosecha? Ahí siembre, mujer. Si anhelamos que nuestro matrimonio mejore, eso significa que tenemos que tener la fe de los milagros y sembrar amor. ¿En dónde? En mi matrimonio. Así como Noé, tenemos que tener la fe de los milagros. Noé no veía nada, pero Noé seguía las instrucciones dadas por Dios. José, 13 años en esclavitud, pero Dios le había dicho que iba a hacer grandes cosas con su vida y a pesar de que sus hermanos le vendieron, José seguía confiando en las promesas de Dios. Así pasó. Entonces debemos de tener la esperanza puesta en Dios. Debemos de sembrar y continuar con esa fe, así no veamos nada de cosecha. Si queremos que Dios bendiga nuestras finanzas y nos sobreabunde, tenemos que pedirle en grande y cumplir con aquellos principios bíblicos. ¿Cuál es el principio bíblico? Así de claro. Entregarle a Dios todo aquello que nos corresponde, porque todo lo que ustedes y yo tenemos es porque Dios nos lo ha dado. Y para ser prósperos financieramente, necesariamente debemos dar en abundancia. Si usted no está dando en abundancia la obra de Dios, si usted no da de corazón, es mejor que no dé, porque no va a pasar nada en su vida y usted va a quedar cargado, porque a Dios no se le dan las migajas, a Dios se le da lo que Él corresponde y más allá. Y yo les digo que siempre desde niña aprendí de mi madre a dar de lo que tengo y no de lo que me sobra. Y eso mismo enseño en la vida de mis hijas. Yo nunca doy de lo que me sobra, doy de lo que tengo y me gusta compartir. Por eso siempre Dios me ha dado la bendición de que soy una niña, ser muy próspera en mi área financiera. Por eso siempre he sido súper bendecida económicamente en todo y más. Y de la misma manera ministro a mis hijas a dar de lo que tienen y no de lo que les sobra, para ser bendecidas por Dios. Personalmente disfruto muchísimo del dar y eso se los he compartido a ustedes, y dar de lo que tengo y nunca de lo que me sobra, porque cuando doy de lo que me sobra no estoy dando. Me costaba un poco recibir, pero Dios me ayuda en mi proceso día a día, porque Dios me ayuda a entender que también debo aprender a recibir y debemos dar por fe. La palabra de Dios nos dice, Dios ama al dador alegre. O sea, Dios no quiere un dador que sea mezquino, Dios no quiere, porque es que Dios no necesita sus migajas, ni mis migajas, Dios no necesita sus obras, ni mis obras, porque es que Dios tiene un banquete, Él es el dueño del oro, de la plata, de todo lo que hay, los confines de la tierra, y por lo tanto ustedes y yo somos coherederos de Jesucristo. Pero si usted va a dar sin ser un dador alegre, es mejor que no lo haga. Es muy doloroso que muchas personas sigan haciendo comentarios malintencionados, por supuesto, del diezmo. El problema es que la mayoría de esos comentarios referentes al diezmo y al dinero salen de personas que no han sido nunca bendecidas en sus finanzas, que no son dadores alegres, que no han visto la bendición de Dios cuando obedecemos a través del diezmo, cuando entregamos a Dios lo que le corresponde. Ese es el problema, porque nunca han sembrado en la obediencia a Dios, en la instrucción, nunca han sido dadores alegres. Y la gente más dadivosa que yo conozco sobre la faz de la tierra es la gente que ha sembrado en fe y que ha visto la gran cosecha sobrenatural en el área financiera. Aquellas personas que hablan mal del diezmo nunca han visto la cosecha y nunca la van a ver porque nunca han sembrado.
nunca han sido dadores alegres porque nunca lo han hecho en fe. Quizás han sembrado para quedar bien con otros, para agradar a otros, para buscar un beneficio personal, pero en realidad esas personas nunca han sembrado en fe ni han sido dadores alegres y Dios no bendice eso. Por eso es mejor que no lo haga. Si usted le va a entregar a Dios no se le entregan las obras ni las miserias, a Dios se le entrega lo que le corresponde y más allá. Y quiero decirle a todos los que me escuchan, por supuesto, si anhelan un mejor matrimonio, debemos de tratar a nuestro esposo como la autoridad en nuestra vida, como lo que es y representa. Y el varón debe tratar a su esposa como la reina, como ese vaso frágil, como esa compañera de vida que Dios le dio. Aunque se porte esa esposa o ese esposo como la peor persona del mundo, con ustedes no pasa nada. Debemos de tratar a nuestros hijos también siempre con respeto. Debemos de hablarles con el amor de gracia. Y así el esposo uno dice, pero es que líder, yo lo trato bien y él me responde mal. Sí, pero va a llegar, usted guarde silencio, va a llegar un día donde ya ni siquiera eso le va a afectar a usted, pero también él va a aprender a cambiar ese lenguaje y va a usar un lenguaje de amor. No importa, no es pero 100 años. Estamos viendo José 13 años, pero Dios va a hacer la obra en su esposo. Como el padre que le habló al hijo pródigo, cualquier área de nuestra vida que anhelamos, Dios necesita bendecirlo. Empezamos con la fe sin mirar la realidad material. ¿Qué pasó con el hijo pródigo? Ustedes saben, el padre después de haber malgastado lo recibió con todo el amor y le dio lo mejor. Así mismo pasa. Dios siempre nos va a recibir, pero Dios necesita dadores alegres. Y debemos esperar en el poder de la esperanza para recibir la gran cosecha de parte de Dios. Cuando la gente nos señale y nos quiera hacer desfallecer, porque van a aparecer aquellos que nos señalan, que nos murmuran, que vituperan de nosotros, que entre verdades y mentiras usan escenarios para dañar nuestra vida. Es ahí donde debemos de tener el poder de la esperanza, porque estamos sembrando nuestra semilla y debemos afianzar la esperanza en Cristo, sin importar que aún no veamos la bendición la bendición en nuestra vida. Tenemos que recordar siempre la vida de Noé. Cuando ustedes renieguen o cuando yo reniego, bueno, pero Noé esperó 100 años. Pero ¿cuánto esperó José? 13 años en la cárcel. Por eso es donde debemos de confiar en Dios y en sus promesas. Debemos de confiar nuestra siembra de fe en las manos de Dios. Noé sembró por más de 100 años y quizás en ese momento muchas personas pudieron preguntar, Noé, ¿por qué estás clavando madera? ¿Por qué lo haces en un bosque? Y la gente le preguntaba a Noé quizás, tú y tus hijos, ¿qué andan haciendo? Y Noé les decía, edificando el arca, sembrando la semilla. Pero Noé siempre les decía, va a llover, va a llover, va a llover. Y mucha gente tal vez veía y se burlaba de Noé, estoy especulando, imaginándome, porque llevaba cerca de 100 años y nada que llovía, nada que veía la bendición. Y le seguían preguntando a Noé, Noé, ¿qué andas haciendo? Y Noé volvía a responder, va a llover, como yo les dije a ustedes, no va a llover, ya llovió sobre esta familia. Y si usted está sobre la cobertura de esta familia espiritual, ya llovió sobre su vida. Lluvia de bendiciones, lluvia de sueños materializados, lluvia de esperanza y lluvia de milagros. Y pasaron los años y no llovía, pero Noé seguía esperando en Dios. En medio de todo esto, quiero decirles que la lluvia ya llegó, pero debemos de tener presente que debemos preparar nuestro terreno. Tenemos que sembrar nuestra semilla donde cada una de nosotras queremos ver la cosecha. Dios está preparando la tierra para mandar la lluvia, pero si la tierra no está preparada y no hay semilla, nada va a pasar. Necesitamos de la semilla para recibir la bendición de Dios. ¿Cuál es su semilla? ¿Dónde está su semilla? Preguntémonos, ¿dónde está nuestra sequía? Porque también puede haber sequía en su vida. Para comprender eso necesitamos igualmente preguntarnos, ¿dónde debemos sembrar y por dónde debemos empezar? En ese lugar donde se encuentra esa sequía, debemos empezar a sembrar semillas de fe. Y yo les invito, mujer, ¿dónde está mi sequía? ¿Dónde está en mi matrimonio, en la vida de mis hijos, en mi trabajo, en mis finanzas, en mi empresa, en mi ministerio? ¿Dónde está mi sequía? Ahí debo empezar a sembrar la semilla, aunque no lo entendamos, creyendo que Dios es fiel, teniendo la esperanza en Cristo y en sus promesas. Por eso no debemos poner nuestra mirada en personas o circunstancias. Debemos poner nuestra mirada ¿en dónde? En Dios. Debemos poner nuestra mirada en lo que le dijo Dios a Noé, va a llover, va a llover. Así que yo les invito a que aquí ustedes tengan la certeza absoluta que va a llover. Pero ya llovió sobre esta familia, pero de que llueva o no, que llegue la bendición o no a su vida, depende qué está guardando usted en su corazón. Bueno, con esto damos por finalizado la parte 3 del poder de la esperanza. Muy agradecida con Dios porque es el momento que esos sueños vuelvan a nacer, que esa esperanza se vuelva a recobrar y que esos milagros vuelvan
sobre esta familia, sobre su vida, porque usted está bajo la cobertura espiritual, porque el año 2024 vamos a mirar al Altísimo en el monte de la alabanza, vamos a mirar al Altísimo en la tierra de Israel, vamos a mirar al Altísimo en cada una de nosotras, con el poder de la esperanza, porque una mujer empoderada es una mujer empoderada en las manos de Dios con el poder de la esperanza. Y ahí donde se encuentra, acompáñenme, pónganse en disposición y vamos a orarle a Dios por todo lo que ha hecho en este tiempo para transformar nuestras vidas. Acompáñenme. Padre de los cielos, hoy quiero darte muchas gracias, Señor, por esa oportunidad y este privilegio que nos das de estar aquí presentes. Padre de los cielos, gracias, porque tú nos has traído a entender el poder de la esperanza, porque una mujer empoderada en las manos de Dios es una mujer de esperanza. Hoy comprendemos que la oración es la única arma fundamental para ver los milagros de parte de Dios, para que los sueños sean materializados. Y entrégale cuál es su sueño. Dígale gracias, Señor, porque mi sueño ya se materializó, porque las puertas se abrieron, porque ese sueño nació primeramente en tu corazón, porque hoy está en mi corazón y vuelve a nacer, porque esos sueños quedaron desempolvados, esos sueños ya están en tu presencia, Señor, porque yo aprendo a esperar como el ingrediente fundamental para ver el milagro. Quizás en otras ocasiones no he esperado, pero ahora, Señor, entiendo que así como Noé esperó 100 años, así como José esperó en esclavitud 13 años para el cumplimiento de tu promesa, yo también decido esperar. Señor, porque la lluvia llegó sobre esta familia espiritual y yo estoy bajo la cobertura de esta familia, bajo la cobertura de mi esposo. Dígale, porque su esposo es su autoridad. Señor, yo estoy bajo la cobertura de esta familia, de la teoterapia, y yo aprendo a esperar en ti, en tus promesas, Señor, porque la esperanza está en Dios y en tus promesas. Gracias, Señor, porque esas promesas que quedaron olvidadas, porque esas promesas que tú me diste, pero yo, Señor, por mi incredulidad, por mis esquemas mentales, no he confiado en ti, Señor. Hoy vuelven a renacer. Hoy las vuelvo a abrazar en mi corazón, Señor, porque la esperanza nunca muere cuando está en Cristo. Pero mi esperanza quizás estuvo en una persona que me falló, estuvo en una circunstancia que cambió. Señor, y hoy te pido perdón, porque mi esperanza y mi seguridad nunca estuvo en tus promesas ni en ti, en Cristo que nunca muere, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece, en el nombre de Jesús. Así yo te pido, Señor, que yo vuelva a nacer, que la esperanza, los sueños, los milagros, porque una mujer empoderada en tus manos es una mujer de esperanza, porque yo asumo el poder de la esperanza, Señor, porque hoy entiendo que debo esperar, que debo buscar en ti, que debo esperar en tus promesas y que debo orar hasta el final. Y hoy te doy gracias ahí donde usted está. ¿Cuál es su sueño, mujer? ¿Cuál es esa esperanza? ¿Cuál es ese milagro? Ahora vamos a desafiarnos en nuestra fe. Señor, gracias porque mi sueño quedó materializado en tu presencia. Gracias porque esa esperanza que yo había perdido, Señor, llegó. Gracias por ese milagro, Señor, el cual siempre he esperado, pero ya está aquí. Gracias, Señor. Gracias porque tú estás presente. Gracias porque has llovido sobre esta familia, porque la lluvia llegó en sobreabundancia en todas las áreas de nuestra vida, en la área financiera, en familiar, en la vida de mi esposo, en la vida de mi esposa, de mis hijos, de mi ministerio, Señor, de mi condición económica, de mis empresas, de mi trabajo, de mi salud, de mi vientre infértil, de mi condición de soltera. Señor, por el amor a Israel, Señor, la bendición llegó a Israel, Padre, al monte de la alabanza, porque es el tiempo. Y hago un compromiso, Señor, de vivir la visión del 2024 mirando al Altísimo. Señor, de subir al monte de la alabanza para ser ministrada, de subir a Israel a verlo con tus ojos, Señor, no importa que estén en guerra, pero tu bendición ya llegó, Padre de los cielos, de volver a Israel, a pisar esas huellas frescas de Jesús, Señor, a mirarte, Señor, y hoy te entrego esos sueños y yo te doy gracias, Espíritu de Dios, porque esos sueños, esos 40 pasos se materializan, la visión del 2024 mirando al Altísimo y todas las visiones que Dios ha dado a esta familia, los sueños de nuestro Padre en la fe, que quedaron ahí en el corazón de Él, Señor, sin aún haberlos visto físicamente. A través de la vida de su hijo, de mi esposo, se han materializado y se han cumplido, Señor. Permíteme ser instrumento para materializar los sueños de nuestro fundador, que son los mismos sueños de mi esposo, el sacerdote, y que son mis sueños, Señor. Para que así toda esta familia, Señor, vayamos hacia la tierra prometida, porque en el ADN de esta familia está la gran comisión, y esa es la gran comisión, porque esta familia nació en tu corazón. Y yo les doy gracias, Señor,
por cada una de estas mujeres que hoy están siendo ministradas a través de este programa, de mujeres empoderadas en las manos de Dios, Señor, con Saidi Mora, porque es un instrumento, es una herramienta para ser ministradas, para entender que tú nos tienes para cosas grandes a estas mujeres, porque el ministerio del movimiento femenino crece día a día a pasos agigantados con la fe de los milagros. Y ahí yo bendigo cada uno de esos sueños que se materializaron, cada uno de esa esperanza que había perdido y volvió a renacer, y cada milagro, porque yo lo creo en el sí, en el ahora y en el amén. Y yo les declaro benditas, benditas con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu de Dios. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, mujeres, muchísimas gracias por este tiempo, por la oportunidad y el privilegio que me da de cada vez estar y compartir con ustedes estos programas, porque somos mujeres empoderadas en las manos de Dios con la fe de los milagros, mirando al Altísimo. Nos vemos en nuestro próximo programa. Que Dios les bendiga.